Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has estado tan desesperado que hiciste algo completamente loco? Yo salté al regazo de un desconocido en medio de una gala llena de gente. Pero no era cualquier desconocido. Era Andrew Kim, el rey de hielo. El magnate del entretenimiento cuya influencia, según los rumores, estaba construida sobre acero y sangre. El hombre que hasta los alfas más arrogantes de la habitación mantenían a distancia respetuosa. Y yo, un simple aprendiz omega sin nada más que sueños y deudas, me lancé directo a sus brazos. ¿Por qué? Porque el hombre que me perseguía por ese salón era peor que cualquier pesadilla. Marcus, mi ex representante, no solo quería controlarme, me quería vender al mejor postor. Y en ese momento de puro pánico, tomé la decisión más estúpida, o la más brillante de mi vida. Me aferré al cuello del hombre más temido de Seúl. Y susurré en su oído, por favor, solo por un minuto. Ayúdame. Lo que no sabía es que ese minuto se convertiría en mi vida entera. Esta es mi historia. La historia de Sam. Y te juro que no la vas a creer. Como aprendiz en la agencia de entretenimiento, se suponía que yo era decoración de ventana para esta gala de la industria. Una cara bonita para mostrar el potencial futuro de la agencia. Pero para mí, esta habitación era un campo minado. Me mantuve en el perímetro, mi mirada saltando a través de la multitud de ejecutivos y estrellas. Entonces lo vi. Marcus estaba parado cerca del bar, sus ojos escaneando la habitación con la precisión practicada de un depredador. Se veía exactamente igual que la noche que huí de su departamento hace 6 meses. Traje elegante, una sonrisa encantadora que nunca alcanzaba sus ojos. Y esa presencia alfa sofocante que siempre me hacía sentir como si me estuviera ahogando. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Si me atrapaba aquí solo, me arrastraría de vuelta a esa vida de patrocinios privados y control. No podía volver. Las facturas del hospital de mi madre finalmente estaban siendo pagadas. Y mi debut era solo en meses. Me volteé para huir hacia los elevadores. Pero la mirada de Marcus se bloqueó en la mía. Su sonrisa se amplió en algo cruel. Comenzó a abrirse paso a través de la multitud, dirigiéndose directamente hacia mí. El pánico, frío y paralizante, me lavó. Miré alrededor frenéticamente. La salida estaba bloqueada. El balcón era un callejón sin salida. Entonces mis ojos cayeron en la esquina lejana de la sección VIP. Un solo hombre estaba sentado ahí, rodeado por un muro literal de seguridad. Hombres en trajes negros que parecían tallados de granito. El hombre en el centro era Andrew Kim, el rey de hielo del mundo del entretenimiento. Un magnate cuya influencia, susurraban, estaba construida sobre una fundación de acero y sangre. Incluso los alfas más arrogantes en la habitación mantenían una distancia respetuosa. Estaba sentado perfectamente quieto, una copa de líquido ámbar en su mano. Su cara una máscara de aburrida indiferencia. Era una locura. Era suicidio. Pero Marcus estaba solo a 10 pies ahora. Su mano extendida para reclamar mi brazo. Sam, querido. La voz de Marcus era aceitosa y triunfante. Ha sido un chico muy difícil de encontrar. No pensé. Me lancé hacia adelante, agachándome bajo la mano extendida de Marcus. Corrí pasando la primera línea de seguridad de Andrew Kim. Estaban tan sorprendidos por mi audacia que vacilaron por una fracción de segundo. No me detuve hasta llegar al trono de cuero donde estaba sentado el rey de hielo. Antes de que pudiera perder el valor, me trepé directamente al regazo de Andrew Kim. La habitación entera quedó en silencio. Pude escuchar el jadeo colectivo de 100 personas. Mi corazón era un pájaro frenético atrapado en mi pecho mientras envolvía mis brazos alrededor del cuello de Andrew, enterrando mi cara en el hueco de su hombro. Olía a sándalo y lluvia fría. Era sólido como roca, su cuerpo irradiando un calor calmado aterrador. Por favor, susurré en su oído. Mi voz quebrándose. Solo por un minuto. Ayúdame. Sentí todo su cuerpo ponerse rígido. Una mano grande y poderosa flotó cerca de mi cintura. Y por un momento, pensé que iba a lanzarme a través de la habitación. Me preparé para el impacto. En cambio, sentí sus dedos lentamente asentarse en mi cadera. Su agarre firme y posesivo. ¿Quién? La voz de Andrew era un gruñido bajo y vibrante que envió escalofríos por mi columna. ¿Te está molestando? Miré por encima de mi hombro. Marcus estaba parado a 3 pies de distancia. Su cara pálida. Su mano congelada en el aire. Permanecí congelado en el regazo de Andrew Kim. Mis dedos clavándose en la tela cara de su traje. Podía sentir el ritmo rítmico de su corazón contra mi pecho. Era lento.
firme y terriblemente calmado. Marcus se veía como si quisiera desvanecerse en las tablas del piso. Abrió la boca para hablar, pero solo un sonido ahogado patético salió. Hice una pregunta, dijo Andrew. Su voz no era fuerte, pero llevaba un filo letal que parecía bajar la temperatura de la habitación 10 grados. Ni siquiera miró a Marcus. Sus ojos estaban fijos en la copa en su mano. ¿Por qué este hombre te estaba persiguiendo? Es mi ex representante, susurré, mi voz temblando tan fuerte que apenas podía formar las palabras. No me deja ir. Por favor, señor Kim. Iba a llevarme. Andrew finalmente cambió su mirada. Cuando sus ojos aterrizaron en Marcus, fue como un depredador observando un insecto que estaba a punto de aplastar. Andrew no movió un músculo. Sin embargo, el aire a su alrededor se sentía pesado, saturado con una presión alfa dominante que debilitaba mis rodillas, incluso estando sentado. Señor Kim, Marcus tartamudeó, sudando profusamente ahora. Ha habido un malentendido. Sam está bajo contrato con mis asociados. Está confundido. Solo estaba tratando de traerlo a casa. Andrew inclinó su cabeza ligeramente. No se ve confundido para mí. Se ve aterrorizado. Andrew volvió su atención hacia mí. Su mano en mi cadera apretándose solo una fracción. No lo suficiente para doler, pero suficiente para recordarme exactamente en el espacio de quien había invadido. Es tu alfa, Sam. No, solté. Tal vez demasiado fuerte. Nunca. Soy un aprendiz independiente. Los labios de Andrew se estrecharon en el fantasma de una sonrisa burlona. Miró de vuelta a Marcus. Lo escuchaste. No te pertenece. Y a partir de hace 60 segundos, está sentado en mi regazo. En mi mundo, eso lo hace mío para tratar. Gesticuló perezosamente con su mano libre. Inmediatamente, dos de los guardias de cara de granito dieron un paso adelante. No sacaron armas. Pero la forma en que se movían, eficiente, silenciosa, depredadora, me dijo que no las necesitaban. Escolten a este representante afuera, comandó Andrew. Explíquenle nuestra política sobre acoso. Asegúrense de que entienda que si veo su cara a una milla de Sam de nuevo, no estará buscando un contrato. Estará buscando un milagro. Marcus intentó protestar, pero los guardias lo agarraron por los brazos, levantándolo del piso. Fue arrastrado a través de la multitud silenciosa. Sus súplicas ahogadas desvaneciéndose mientras las pesadas puertas de caoba del salón se cerraban de golpe. La tensión en mi cuerpo se rompió. Dejé salir un aliento irregular. E intenté pararme, repentinamente dándome cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Gracias. Muchas gracias, señor Kim. Lamento mucho él. Su mano no se movió. Permaneció bloqueada en mi cadera, anclándome a él. Siéntate, dijo. No era una solicitud. Me hundí de vuelta, mi cara sonrojándose de un carmesí profundo. La multitud todavía estaba observando, susurrando detrás de sus manos. Andrew se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi oído, contrastando con su comportamiento helado. Tomaste un riesgo muy grande, Sam, murmuró. La gente no me usa como escudo gratis. Caminaste a la guarida del león para escapar de un lobo. Pensaste en lo que el león querría a cambio. Miré a sus ojos oscuros. Y vi algo ahí que no era solo frialdad. Había una curiosidad oscura. Mi corazón saltó un latido. No de miedo esta vez, sino de una realización extraña y vertiginosa. Había cambiado un amo por otro. Pero por primera vez en mi vida, la persona sosteniendo la correa no se veía como si quisiera romperme. Pagaré el precio que sea necesario, dije, intentando encontrar mi chispa de independencia. Solo no dejes que me lleve. Andrew hizo una señal a su guardia principal. Trae el auto. Nos vamos. Y dile al CEO que Sam está tomando un permiso de ausencia. Se quedará conmigo esta noche. Mi corazón se desplomó. Quedarme contigo. Mientras se ponía de pie, levantándome sin esfuerzo con él antes de ponerme de pie. Me di cuenta de que el precio de la protección iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginé. Me senté en la parte trasera del sedán negro blindado, presionado contra la puerta de cuero tan lejos de Andrew como permitía el asiento. No me miró ni una vez. Pasó el viaje escribiendo en un teléfono seguro. La luz azul de la pantalla proyectando ángulos afilados y villanos a través de su cara. Cuando llegamos, no era una casa. Era una fortaleza de vidrio y acero encaramada en la cima de una colina en Anamdong con vista al río. Lo seguía dentro. Mis tenis chirriando en los pisos de mármol pulido. El penthouse era cavernoso, decorado en tonos de carbón,
pizarra y obsidiana. Se sentía menos como un hogar y más como un centro de comando de alta tecnología. Me llevó a una ventana masiva de piso a techo donde las luces de la ciudad se veían como estrellas caídas. Dijiste que pagarías cualquier precio, comenzó Andrew, finalmente volteándose para mirarme. Se quitó la chaqueta del traje, lanzándola en un sofá de diseñador, y comenzó a desabotonarse los puños. Se veía más peligroso ahora, menos como un director ejecutivo, más como el hombre que dirigía las sombras de la ciudad. Quise decir por mi seguridad, tartamudeé, agarrando mis codos. Tengo un debut para el que prepararme. Mi madre necesita el dinero de mi contrato. Marcus no solo quería tu talento, Sam. Quería venderte al mejor postor para saldar sus propias deudas con los sindicatos rivales. Si sales por esa puerta esta noche, no llegarás a tu práctica de baile matutina. Estarás en un contenedor de envío al amanecer. La sangre se drenó de mi cara. Sabía que Marcus era malo, pero no me había dado cuenta de que era literalmente una ficha de negociación en una guerra de pandillas. ¿Por qué ayudarme entonces?, pregunté. Mi voz pequeña. Ni siquiera me conoces. Andrew entró en mi espacio personal. No me tocó, pero su presencia era un océano. Y yo me estaba ahogando en él. Porque no me gusta que la gente toque lo que he decidido proteger. Y porque Marcus trabaja para la gente que quiere tomar mi territorio. Al sentarte en mi regazo, elegiste un lado. Mi lado. Caminó a un escritorio. Y sacó una carpeta delgada. Aquí está el trato. Te quedas aquí. Continúas tu entrenamiento. Soy dueño del 40% de esa compañía de todas formas, así que nadie te tocará ahí. A cambio, eres visto como mío. Asistes a los eventos que elijo. Te quedas bajo mi guardia. Mordí mi labio. Mi orgullo llamean. Andrew se inclinó, sus ojos bloqueándose en los míos con una intensidad que hizo que mi aliento se cortara. No necesito una mascota, Sam. Necesito una razón para mostrarles a mis enemigos que no soy tan frío como piensan. Y una razón para destruirlos si se mueven contra lo que es mío. Obtienes tu carrera, las facturas de tu madre pagadas, y seguridad. Yo obtengo la satisfacción de ganar. Miré el contrato en el escritorio. Luego de vuelta al hombre que todos temían. Estaba ofreciéndome una jaula dorada. Pero fuera de esa jaula había muerte segura. Tengo opción, susurré. Siempre tienes opción, dijo Andrew suavemente. Su voz perdiendo algo de su acero. Pero soy el único que no te mentirá sobre las consecuencias. Tomé la pluma. Mientras firmaba mi nombre, sentí un cambio extraño en el aire. El rey de hielo ya no era solo mi protector. La mañana siguiente, la jaula dorada se sentía muy real. Desperté en una suite de huéspedes más grande que toda mi casa familiar. Las sábanas oliendo a detergente de alta gama. Y el débil aroma persistente de sándalo de Andrew. A las 8 de la mañana, una SUV negra estaba esperando para llevarme a la agencia de entretenimiento. En el momento en que entré al lobby de la agencia, la atmósfera cambió. Usualmente, yo era invisible. Solo otro aprendiz en sudaderas sobredimensionadas. Hoy, las recepcionistas se inclinaron más bajo. Y los guardias de seguridad se pusieron en atención. Las noticias del incidente del Salón Obsidian habían viajado a través de la industria como fuego salvaje. ¿Viste? Estaba en el regazo de Andrew Kim. Escuché que se está mudando a la mansión Kim. Marcus desapareció de la noche a la mañana. Ni un rastro. Los susurros me siguieron a la sala de práctica. Mis compañeros aprendices, gente con la que había compartido ramen por meses, mantenían su distancia. Como si estuviera hecho de vidrio. Me sentía como un fantasma embrujando mi propia vida. Me lancé a la coreografía, bailando hasta que mis músculos gritaron, intentando ahogar el ruido. Todavía no era un compañero. Solo era un escándalo en un estudio de baile. Durante nuestro descanso de almuerzo, el CEO mismo, un hombre que usualmente no podía recordar mi nombre, personalmente me trajo una comida alta en proteínas. Y una botella de agua alcalina cara. Sam, si la iluminación en el estudio es demasiado dura, o si necesitas un entrenador privado, solo dilo, dijo. Su sonrisa tensa y nerviosa. Queremos que el amigo del señor Kim esté cómodo. Solo quiero debutar basado en mi talento, señor, respondí. Mi voz plana. Por supuesto, pero el talento necesita el ambiente correcto para florecer. A las 6 de la tarde, estaba agotado. Salí del edificio esperando la SUV. Pero en cambio, un auto deportivo plateado estaba al ralentí en la acera. La ventana bajó para revelar a Andrew. No usaba traje hoy.
solo un cuello de tortuga negro que lo hacía verse aún más imponente. «Súbete», ordenó. Mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, podía ver a los aprendices observando desde las ventanas arriba. «No tenías que venir tú mismo. Los guardias eran suficientes». «Estaba en el vecindario», mintió Andrew suavemente. Se extendió, su mano demorándose cerca de mi cuello antes de ajustar la tensión del cinturón de seguridad. «¿Cómo estuvo tu día, Sam? ¿Alguien te dio problemas?» «Todos están aterrorizados de mí», dije, mirando los letreros de neón que pasaban de Gangnam. «Ya no ven a Sam, el aprendiz. Ven el fantasma de Andrew Kim». El agarre de Andrew en el volante se apretó. En esta ciudad, ser temido es mejor que ser presa. Si te tienen miedo, no pueden lastimarte. Ese era el trato. «Pero no quiero que me tengan miedo», contraataqué, volteándome para mirar su perfil afilado. «Quiero que me respeten». Andrew me miró, y por un segundo fugaz, su máscara fría se agrietó. Un toque de algo suave, tal vez admiración, parpadeó en sus ojos. «Entonces trabaja más duro que todos ellos. Haz que respeten al bailarín mientras yo hago que teman al Omega». Mi cuerpo era un mapa de dolores por duplicar mis horas de práctica. Impulsado por una necesidad desesperada de probar que no era solo un trofeo. Me quedé tarde en el estudio. Mucho después de que los otros aprendices se habían ido. El golpe rítmico del bajo mi único compañero. Me dirigí al vestidor para agarrar mi bolsa cuando lo vi. Pegado a la puerta de mi casillero, había una sola foto polaroid arrugada. Mi corazón se detuvo. Era una foto de mi madre, tomada desde afuera de la ventana de su hospital. Garabateado en la parte de atrás con letra familiar irregular estaban las palabras: «El acero se rompe. Todavía eres mío. Marcus». El aire dejó mis pulmones. No se había ido. Estaba al acecho en las grietas del imperio de Andrew. Observando. Esperando por la única cosa que Andrew no podía proteger. Mi pasado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. «El rey de hielo no puede vigilarte cada segundo, Sam. Cuando se aburra de su nuevo juguete, estaré ahí para recoger los pedazos». Me tambaleé hacia atrás. Mi respiración viniendo en jadeos poco profundos. Me sentía embrujado. Cada sombra en el pasillo parecía estirarse hacia mí. Salí corriendo del edificio, ignorando la mirada preocupada de la seguridad del lobby. Y prácticamente me lancé en el asiento trasero de la SUV esperando. Cuando llegué al penthouse, Andrew estaba en su estudio. Un muro de monitores mostrando datos deslizándose. Y feeds de seguridad. Ni siquiera tuvo que levantar la vista para saber que algo estaba mal. «Llegas tarde», dijo. Su voz nivelada. «Y tu aroma está agudo. Angustiado». No dije una palabra. Caminé y dejé caer la Polaroid en su escritorio. Los ojos de Andrew rastrearon la foto. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. No solo era fría. Era sofocante. Se levantó lentamente. El movimiento como una hoja siendo sacada de su vaina. Recogió la foto. Su pulgar rozando sobre la imagen de mi madre. «Estuvo en el hospital», susurré. Mi voz quebrándose. «Andrew, va tras ella». «Pensé que habías dicho que estaba manejado». Andrew caminó alrededor del escritorio hasta estar a pulgadas de mí. Se extendió. Su mano grande sosteniendo mi mandíbula. Forzándome a mirar sus ojos oscuros llenos de tormenta. Su toque era cálido. Arraigado. Y por primera vez, no me importó mi independencia. Me recliné en su palma, buscando la fuerza que irradiaba. «Es un hombre desesperado haciendo un movimiento final tonto», dijo Andrew. Su voz una vibración baja y peligrosa. «Manejé su negocio. Ahora lo manejaré a él». Me jaló más cerca. Su otro brazo envolviendo alrededor de mi cintura. Jalándome contra el muro sólido de su pecho. No era un reclamo para mostrar esta vez. Era una promesa. «Escúchame, Sam. Nadie toca lo que me pertenece. No tu madre. Y ciertamente no tú. Quemaré cada puente en esta ciudad para encontrarlo». Mientras estaba parado ahí envuelto en los brazos del hombre que la ciudad temía, me di cuenta de que mis nervios no solo estaban deshilachados por Marcus. Después del susto con la fotografía, Andrew había aumentado la seguridad alrededor del piso del hospital de mi madre a un nivel que rivalizaba con un jefe de Estado. Pero a pesar de la seguridad, no podía dormir. La imagen de la escritura de Marcus ardía en mi mente. Alrededor de las 2 de la mañana, vagué a la cocina por un vaso de agua. Encontré a Andrew ahí, sentado en la isla de la cocina. El rey de hielo no tenía corona puesta. Usaba una simple camiseta gris y pantalones deportivos.
Su cabello desordenado. Mirando a una taza de café negro. Se veía humano. ¿No puedes dormir?, preguntó sin voltearse. Cada vez que cierro los ojos, veo esa foto, admití, deslizándome en el taburete junto a él. Gracias por lo que hiciste por mi madre. Sé que no tienes que preocuparte por ella. Andrew dejó su taza. Y me miró. Sin los trajes elegantes y la atmósfera pulida de la oficina, sus ojos se veían cansados. Crecí en un mundo donde la familia era una responsabilidad usada por enemigos. No me importa la mayoría de la gente, Sam. Pero entiendo el peso de proteger la única cosa que importa. ¿Es por eso que eres tan frío?, pregunté. La pregunta deslizándose antes de que pudiera detenerla. Porque todos son una responsabilidad. Soltó una risa pequeña y seca. Es un mecanismo de supervivencia. Si no dejas entrar a nadie, nadie puede encontrar la grieta en la armadura. Pero luego llegaste tú. Saltaste a mi regazo. Y agrietaste el vidrio antes de que pudiera siquiera parpadear. Sonreí suavemente. Mis dedos trazando el mostrador de mármol. No quise romper nada. No lo rompiste, murmuró, extendiéndose. Sus dedos rozaron contra el dorso de mi mano. Un contacto gentil y vacilante que se sentía más íntimo que el agarre posesivo que había usado en la gala. Solo me recordaste que hay un mundo fuera de hojas de balance y guerras de territorio. Cuéntame sobre tu baile, Sam. No el entrenamiento, sino por qué lo haces. Durante la siguiente hora, hablamos. Le conté sobre la primera vez que vi un escenario. La forma en que la música se sentía como si pudiera levantarme de la pobreza de mi infancia. Le conté sobre mis miedos de fallar. Y mis sueños del reflector. Y él escuchó. Realmente escuchó. No como un magnate, sino como un hombre. Me contó sobre su padre. Un hombre de violencia que le había enseñado que el poder era la única moneda. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el río Ann, las sombras y el acero de su reputación parecían suavizarse. En la quietud de la mañana, me di cuenta de que Andrew Kim no era un monstruo. Era un hombre que había sido forzado a convertirse en uno para sobrevivir. Cuando finalmente me caminó de vuelta a mi habitación, se detuvo en la puerta. Sam, dijo. Su voz baja y sincera. Voy a asegurarme de que llegues a ese escenario. No por mí, sino porque mereces brillar. Mientras la puerta se cerraba, mi corazón no corría con miedo. Zumbaba con un nuevo calor peligroso. Si mi debut en el Salón Obsidian fue un accidente desesperado, esta noche era una declaración calculada. Andrew había dejado claro que ya no era un aprendiz escondiéndose en las sombras. Era su invitado de honor en la Gala Luna Azul, el evento más prestigioso de la ciudad, donde la línea entre negocios legítimos y el bajo mundo se difuminaba en una neblina de champán y seda. En el vestidor del Penthouse, un equipo de estilistas trabajó en mí como si fuera una pieza de arte fino. Me vistieron en un traje de terciopelo esmeralda profundo que atrapaba la luz con cada movimiento, acentuando mi marco delgado. Mi cabello rubio plateado fue peinado hacia atrás, revelando la línea afilada de mi mandíbula. Cuando finalmente entré a la sala, Andrew estaba esperando. Estaba de vuelta en su persona de rey de hielo, usando un smoking negro clásico que lo hacía verse letal. Pero cuando me vio, se congeló. Su mirada viajó lentamente desde mis botas hasta mis ojos. Y por un momento, el aire entre nosotros se sintió eléctrico. ¿Te ves? Hizo una pausa, aclarando su garganta. Exquisito, Sam. Se acercó más. Y produjo una pequeña caja de terciopelo. Adentro había un broche. Un lobo plateado con ojos hechos de esmeraldas que hacían juego con mi traje. Lo prendió en mi solapa. Sus nudillos rozando contra mi pecho. Esto es una señal. Le dice a todos en esa habitación que estás bajo la protección del sindicato de medianoche. Si alguien se te acerca, no necesitas temerles. Ellos deberían temerte a ti. No quiero ser un arma, Andrew, dije suavemente, mirando nuestro reflejo en el espejo. No eres el arma, murmuró, encontrando mis ojos en el vidrio. Yo lo soy. Tú eres la razón por la que mantengo la hoja afilada. La gala fue un torbellino de luces parpadeantes y sonrisas forzadas. Mientras caminábamos por el gran salón de baile del hotel, un camino se despejó para nosotros como si fuéramos realeza. Andrew mantuvo una mano en la parte baja de mi espalda. Una presencia constante y arraigante. Señor Kim, y este debe ser el famoso Sam, comentó un oficial de alto rango. Inclinándose ligeramente. Mantuve mi cabeza en alto, sacando la confianza que Andrew había estado inculcándome constantemente. Hablé sobre las artes, sobre el futuro de la agencia, y sobre las fundaciones de caridad que el sindicato apoyaba.
No era solo una cara bonita. Era un compañero. Sin embargo, la noche tomó un giro cuando el nombre de Marcus fue susurrado en una esquina por un grupo de alfas rivales. Me observaban con ojos hambrientos y calculadores, como lobos sopesando la fuerza de una cerca. ¿Es cierto, Andrew?, preguntó uno de ellos. Un hombre llamado Director Choi. ¿Qué has movido a un mero aprendiz a tu círculo interno para protección? Parece mucho esfuerzo para una distracción temporal. El agarre de Andrew en mi cintura se apretó. No levantó su voz. Pero la calma escalofriante regresó a su cara. Sam no es una distracción, Choi. Es mi compañero. Y encuentro que aquellos que confunden su amabilidad con debilidad tienden a encontrarse fuera de negocio. O peor. El hombre palideció. Y se excusó. Andrew miró hacia abajo hacia mí. Sus ojos buscando los míos. ¿Estás bien? Lo estoy, me di cuenta. Y lo decía en serio. Noté una pila de archivos en el escritorio de Andrew que no habían estado ahí antes. Andrew estaba parado junto a la ventana. Su corbata desabrochada. Mirando hacia el río Ann. Se veía más como el líder del sindicato de medianoche de lo que había visto en días. ¿Qué es?, pregunté, caminando hacia él. Marcus no es solo un acosador, Sam, dijo Andrew. Su voz pesada. Se volteó, entregándome una foto granulada de vigilancia del archivo. Mostraba a Marcus reuniéndose con un hombre en un callejón oscuro. Un hombre con un tatuaje distintivo de una víbora en su cuello. Ha estado trabajando con el clan Bekko. Son un sindicato rival que ha estado tratando de empujar en mis territorios del norte por años. Mi estómago cayó. Entonces no solo me quería de vuelta. Me estaba usando para llegar a ti. Al principio, solo era su obsesión, explicó Andrew. Acercándose más. Pero cuando te sentaste en mi regazo esa noche, le diste una mejor idea. Vendió su conocimiento de ti al Bekko. Les está diciendo que eres mi mayor debilidad. Está apostando que cambiaré territorio por tu seguridad. La realización me golpeó como un golpe físico. Mi independencia. Mi carrera. Mi madre. Todo estaba siendo tragado por una guerra que nunca pedí. Sentí una oleada de culpa. Si no hubiera saltado a tu regazo, no estarías en esta posición. Tu imperio no estaría en riesgo. Andrew agarró mis hombros. Su agarre firme pero no doloroso. Mírame, Sam. Mi imperio siempre está en riesgo. Esa es la naturaleza del acero. Constantemente está siendo probado. Pero tú no eres un error. Eres la primera cosa que encontré en 10 años que vale más que la tierra que controlo. Apoyó su frente contra la mía. Un gesto raro de vulnerabilidad pura. Marcus piensa que conoce mi debilidad. Piensa que soy un hombre que puede ser presionado. Ha olvidado que un hombre con algo que proteger es 10 veces más peligroso que un hombre sin nada que perder. ¿Qué hacemos ahora?, susurré. Esperamos a que se muevan, murmuró Andrew. Y cuando lo hagan, les mostraré por qué las sombras me pertenecen. Pero por ahora, te queda cerca. Más cerca que antes. Mientras estábamos parados ahí en la oscuridad, las sombras del pasado se sentían como si finalmente nos estuvieran alcanzando. Marcus ya no era solo un fantasma. Era un puente a una guerra que estaba a punto de estallar en el corazón de Seúl. Andrew había insistido en que lo acompañara a una reunión de negocios en uno de sus almacenes logísticos cerca de los muelles de Incheon. Afirmó que era por mi seguridad, manteniéndome al alcance del brazo mientras trataba con una discrepancia de envío. Nos sentamos en una oficina con paredes de vidrio con vista al vasto piso resonante del almacén. La atmósfera estaba eléctrica con tensión. Debajo de nosotros, 3 hombres estaban arrodillados en el concreto. Sus manos con bridas. Eran miembros del clan Bekko atrapados tratando de sabotear los envíos de Andrew. Quédate aquí, Sam, dijo Andrew. Su voz cayendo en ese registro melódico bajo que usualmente señalaba peligro. No mires si no quieres. Salió de la oficina. Y descendió las escaleras de acero. No pude evitarlo. Me moví hacia el vidrio. Andrew no gritó. Ni siquiera levantó su mano al principio. Simplemente caminó hacia el infiltrado líder. Y se paró sobre él. La presión alfa irradiando de Andrew, incluso a través del vidrio, era asombrosa. Se veía como un dios antiguo, decidiendo el destino de mortales. Se inclinó, susurrando algo al hombre que hizo que la cara del prisionero se volviera ceniza. Cuando el hombre escupió en los zapatos de Andrew, el acero finalmente se mostró. En un borrón de movimiento, la bota de Andrew conectó con el hombro del hombre, enviándolo desparramándose. Uno de los guardias de Andrew le entregó una llave industrial pesada. Andrew no la usó. Solo la sostuvo en su mano.
golpeándola contra su palma mientras paseaba alrededor de los hombres como una pantera. La pura eficiencia fría de su intimidación era más aterradora que cualquier estallido de rabia. No estaba disfrutando esto. Estaba realizando cirugía brutal necesaria en su territorio. Después de 10 minutos de interrogatorio silencioso, el prisionero líder se quebró, asintiendo frenéticamente y sollozando nombres. Andrew lanzó la llave a un lado con un estruendo que hizo eco por toda la instalación. Hizo una señal a sus hombres para que se los llevaran. Y caminó de vuelta arriba. Cuando entró a la oficina, estaba limpiándose las manos con un pañuelo. Sus ojos todavía oscuros. Las pupilas dilatadas de la drena de la confrontación. Me vio parado junto a la ventana. Mi cara pálida. Te dije que no miraras, dijo. Su voz rasposa. Se detuvo a unos pies de distancia. Como si tuviera miedo de que su oscuridad actual me manchara. No me estremecí. Caminé hacia él. Y tomé el pañuelo de su mano, terminando de limpiar una mancha de grasa de su nudillo. Necesitaba verlo, susurré. Necesitaba saber el peso de lo que haces para mantenerme seguro. Andrew miró nuestras manos. Su expresión suavizándose en algo adolorido. Este es el mundo al que saltaste, Sam. No todos son broches de esmeralda y galas. Esto es sangre y hierro frío. Lo sé, dije, encontrando su mirada. El acero no me asusta tanto como el pensamiento de que estés solo en la oscuridad. Me jaló en un beso duro y desesperado. El primero que realmente había iniciado. Sabía a lluvia y sal. Una súplica silenciosa por un ancla en un mar de violencia. No había hablado desde ese beso desesperado en la oficina del almacén. Sus manos, usualmente tan firmes en el volante o cruzadas en pensamiento, estaban apretadas firmemente en su regazo. Lo observé a través del reflejo en el vidrio. El rey de hielo se veía como si estuviera temblando desde adentro. No era frío. Era el peso del acero que cargaba. Cuando llegamos al Penthouse, el aire se sentía diferente. Más delgado. Cargado con las réplicas de lo que ambos habíamos presenciado y sentido. Andrew no se dirigió a su estudio para revisar los monitores como usualmente hacía. En cambio, caminó hacia las ventanas de piso a techo de la sala, mirando a la ciudad empapada de lluvia. Deberías irte a la cama, Sam, dijo. Su voz apenas un susurro. Es tarde. Tienes práctica en la mañana. No me moví hacia mi habitación. En cambio, caminé hacia él. Mis pasos silenciosos en la alfombra lujosa. No estoy cansado, Andrew. Y no voy a dejarte parado aquí solo con tus pensamientos. Mis pensamientos no son un lugar seguro para ti, espetó. Finalmente volteándose para mirarme. La máscara estaba de vuelta. Pero estaba agrietada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mandíbula tensa. Lo que viste hoy, eso no fue una actuación. Ese es quien soy. Soy el hombre que rompe huesos para mantener un territorio. Soy el hombre que vive en la sangre y las sombras. Tú eres luz, Sam. Eres el escenario, la música, el futuro. No deberías estar consolando a un hombre que acaba de usar una llave para extraer información. Entré en su espacio, negándome a dejarlo retirarse a su exilio autoimpuesto. ¿Crees que soy tan frágil? ¿Crees que no he visto la fealdad del mundo? Extendí la mano, mis dedos temblando ligeramente mientras tomaba su mano. Su piel estaba fría, pero su pulso tronaba contra mi palma. Crecí en los callejones traseros de esta ciudad. He visto lo que alfas como Marcus hacen cuando tienen un poco de poder. Lo usan para lastimar a la gente. Lo usan para satisfacer sus propios egos. Apreté su mano, forzándolo a mirarme. Pero tú, usas tu poder como un escudo. Odias que tengas que hacer esas cosas, Andrew. Puedo verlo en la forma en que miras tus manos cuando crees que no estoy observando. Lo haces para que yo no tenga que hacerlo. Lo haces para que mi madre pueda dormir en una cama de hospital sin mirar sobre su hombro. No te atrevas a decirme que eso te hace un monstruo al que debo temer. El aliento de Andrew se cortó. Por un largo y agonizante momento, solo me miró. Sus ojos buscando en los míos cualquier indicio de mentira o vacilación. No encontrando ninguno, el muro finalmente se desmoronó. No solo me jaló en un abrazo. Colapsó en mí. Su frente descansando en mi hombro. Su gran marco temblando con la liberación de una década de tensión suprimida. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, sosteniéndolo con todo lo que tenía. Ya no era solo un omega buscando protección. Era un compañero ofreciendo un santuario. En la quietud del Penthouse, las sombras y el acero de nuestro mundo no se desvanecieron, pero se volvieron manejables. Nos quedamos así por mucho tiempo. El único sonido era el ritmo constante de la lluvia.
Y nuestra respiración sincronizada. Lentamente, Andrew levantó su cabeza. La frialdad se había ido, reemplazada por una intensidad que hizo que mi corazón saltara un latido. No de terror, sino de un reconocimiento profundo del alma. No pensé que encontraría a alguien que pudiera mirar las partes oscuras de mí y no voltear, murmuró. Su pulgar rozando contra mi pómulo. No me encontraste, susurré de vuelta. Una pequeña sonrisa cansada jugando en mis labios. Salté a tu regazo. ¿Recuerdas? Soltó una risa corta y genuina. La primera que jamás había escuchado. Era un sonido hermoso y bajo que calentó la habitación fría. Se inclinó. Y esta vez el beso no fue desesperado. Fue lento. Un voto silencioso intercambiado en la luz azul de la hora previa al amanecer. Sabía a un comienzo. Mientras la primera luz gris de la mañana comenzaba a sangrar a través de las nubes, me di cuenta de que el trato había cambiado. El contrato en el escritorio era solo papel. El vínculo real estaba escrito en la forma en que me miraba ahora. No como propiedad, sino como la única persona que verdaderamente conocía al hombre detrás del traje. Quédate conmigo, susurró contra mis labios. No por el peligro. Solo quédate. No voy a ningún lado, prometí. Pero incluso mientras el calor se extendía a través de mí, un escalofrío frío se asentó en la parte de atrás de mi mente. En nuestro mundo, un momento de paz usualmente era el ojo de una tormenta. Y Marcus, alimentado por la desesperación del clan Becco, todavía estaba ahí afuera, esperando a que la luz se desvaneciera. Andrew era más suave. Su presencia en el penthouse menos como un fantasma acechante, y más como una sombra protectora. Incluso comenzó a aparecer en el estudio. No solo para revisar, sino para verme bailar desde la galería de observación oscurecida. Tener sus ojos sobre mí hacía mis movimientos más afilados. Mis saltos más altos. Finalmente estaba listo. Mis choucas de debut estaba a solo 48 horas. «Estás distraído», ladró mi instructora de baile, aplaudiendo sus manos de nuevo. Desde el puente. Limpié sudor de mi frente. Mi aliento viniendo en jadeos irregulares. Lo siento. Vamos. Mientras la música estalló a la vida, vertí todo en la rutina. Finalmente estaba reclamando mi identidad. No era solo el Omega de Andrew Kim. Era Sam, el bailarín que había sobrevivido las calles. Y estaba a punto de tomar el escenario. Cuando la sesión finalmente terminó a las 9 de la noche, sentí un sentido de logro que no había sentido en años. Buen trabajo, Sam. Te veo para el ensayo general final mañana, dijo la instructora, empacando sus bolsas. Me quedé para estirar. El estudio cayendo en un silencio pacífico. Mi detalle de seguridad, dos de los hombres más confiables de Andrew, estaban esperando en el pasillo. Me sentía seguro. Me sentía intocable. Agarré mi bolsa de gimnasio. Y me dirigí a la salida. Mientras salía al aire fresco de la noche del estacionamiento trasero del estudio, vi la SUV negra familiar al ralentí cerca de la puerta. Pero algo estaba mal. El conductor no era el hombre estoico usual que reconocía. Antes de que pudiera voltearme, una camioneta chirrió alrededor de la esquina, bloqueando la salida. Mis guardias alcanzaron sus cinturas. Pero fueron rodeados por media docena de hombres apareciendo de las sombras. Hombres con los tatuajes de víbora del clan Becco. Era una emboscada. Clínica y rápida. Una mano pesada se cerró sobre mi boca. El aroma de tela empapada en químico golpeando mi nariz. Me agité, pateando, mis ojos muy abiertos con terror. A través de la visión borrosa del sedante, vi una figura emerger de la parte trasera de la camioneta. Era Marcus. Se veía desaliñado. Sus ojos brillantes con una luz maníaca y vengativa. Se inclinó. Su cara a pulgadas de la mía mientras el mundo comenzaba a girar. Te lo dije, Sam, siseó. Su voz un borde irregular en la oscuridad. El acero se rompe. Y cuando Andrew se dé cuenta de que no puede encontrarte, voy a verlo quemar su propio imperio intentando. Tú eres la cerilla que inicia el fuego. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue el broche de lobo plateado prendido en mi bolsa, brillando bajo las duras luces del estacionamiento. Un símbolo de protección que finalmente había fallado. El silencio en el penthouse fue destrozado en el momento en que la radio del guardia líder crepitó con el sonido de disparos. Y un grito truncado. Andrew estaba en su estudio. Una copa de whisky a medio camino de sus labios. La copa no solo cayó. La dejó con una precisión deliberada y aterradora que señaló el final de su restricción. Señor, su jefe de seguridad irrumpió. La cara pálida. El transporte en la agencia. Lo tomaron. Fue el Becco. Marcus estaba con ellos.
El aire en la habitación no solo se volvió frío. Se desvaneció. Andrew se levantó. Y por primera vez, sus hombres retrocedieron con miedo genuino. El rey de hielo se había ido. En su lugar estaba parado el monstruo del que el bajo mundo había susurrado por una década. Un hombre de pura carnicería enfocada. «Movilicen todo», dijo Andrew. Su voz una vibración baja y gutural que parecía sacudir las mismas paredes. «Quiero cada contacto, cada informante, cada soldado de calle y cada alma en el reloj. Si una sola persona en esta ciudad respira una palabra sobre el Becco, quiero saber el color de sus pulmones». Dentro de 30 minutos, el cuartel general del sindicato de medianoche era una sala de guerra. Andrew estaba parado ante un mapa digital de la ciudad. Sus ojos rastreando el movimiento de cada vehículo asociado con el clan rival. No estaba buscando una negociación. Estaba buscando una masacre. «Piensan que encontraron mi debilidad», murmuró Andrew a su teniente. Sus manos agarradas tan fuertemente en el borde de la mesa que la madera gemía. «Piensan que Sam es una ficha de negociación. No entienden. Él no es mi debilidad. Es mi razón de existir. Y quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de dejar que lo toquen». Llamadas fueron hechas. Favores cobrados con interés de sangre. Andrew se movió a través de la noche como un huracán. Personalmente visitó un Frente Becco, un concesionario de autos de lujo. Y lo dejó en ruinas. Su traje manchado con aceite y carmesí mientras extraía la ubicación de los almacenes de zona roja de un gerente aterrorizado. No esperó a su equipo táctico completo. Se subió a su auto. El motor rugiendo como una bestia desatada. Mientras aceleraba hacia los muelles industriales, el anillo de lobo plateado en su dedo atrapó la luz. «Aguanta, Sam», susurró en el interior oscuro del auto. Sus ojos brillando con un fuego protector asesino. «Voy por ti». Desperté atado a una silla de madera pesada. El sedante todavía arañando mi cerebro. Haciendo que el mundo se inclinara. Mi mandíbula dolía. Marcus me había golpeado cuando intenté gritar antes. Estaba paseando frente a mí ahora. Una sombra irregular en la luz industrial parpadeante. «No viene, Sam», siseó Marcus. Deteniéndose para agarrar mi barbilla. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La mirada de un hombre que sabía que ya estaba muerto. Y quería llevar al mundo con él. El Becco tiene el perímetro bloqueado. Andrew Kim puede ser un rey. Pero incluso los reyes no pueden caminar a través de un muro de plomo. Escupí a sus pies. Mi voz una desafiante rasposa. «No lo conoces. Crees que es solo un traje. Él es el acero del que tienes tanto miedo». Como en señal, las pesadas puertas de acero en el extremo lejano del almacén no solo se abrieron. Explotaron de sus bisagras. El sonido fue una onda de choque física. Los disparos estallaron. Pero fueron quirúrgicos. Precisos. Uno por uno, los guardias Becco en las sombras cayeron sin una palabra. Entonces el silencio regresó. Más pesado que antes. Roto solo por el clic lento y rítmico de zapatos de vestir en concreto. Andrew entró a través del humo. Se veía como una pesadilla envuelta en sastrería. Su chaqueta se había ido. Las mangas de su camisa blanca enrolladas para revelar antebrazos acordonados con tensión. No llevaba un arma. Llevaba una pesada palanca de hierro que recogió del piso, arrastrándola detrás de él con un chirrido metálico aterrador contra el suelo. «Atrás», gritó Marcus, luchando por sacar una pistola de su cintura, y presionándola contra mi sien. «Un paso más y lo mataré, Andrew. Lo juro por Dios». Andrew no se detuvo. Ni siquiera se estremeció. Siguió caminando. Su mirada bloqueada en Marcus con una intensidad que parecía drenar el aire de la habitación. «¿Crees que un pedazo de plomo va a detenerme de tomar lo que es mío?» La voz de Andrew era un gruñido bajo y letal. «Mira tu mano, Marcus. Está temblando. Ya perdiste». La respiración de Marcus era poco profunda. Su dedo temblando en el gatillo. «Quédate atrás». «Lo haré». «Si lo lastimas», dijo Andrew, entrando al círculo de luz. «Las cosas que hice en los muelles parecerán un acto de misericordia comparado con lo que te haré. Me aseguraré de que te quedes vivo lo suficiente para arrepentirte de cada respiro que tomaste en su presencia». El puro peso de la presencia alfa de Andrew golpeó la habitación como una ola de marea. Marcus se tambaleó. Su resolución desmoronándose bajo la presión de un verdadero depredador. En esa fracción de segundo de vacilación, lancé mi peso a un lado. Volteando la silla. Andrew se movió más rápido de lo humanamente posible. No usó la palanca para el primer golpe. Usó su puño. Un golpe aplastante que envió a Marcus girando por el piso. Antes de que Marcus pudiera recuperarse,
Andrew estaba sobre él. Sus movimientos un borrón de eficiencia brutal controlada. No era una pelea. Era una ejecución de voluntad. Andrew no lo mató. Lo dejó roto y sollozando en el concreto frío mientras su equipo de seguridad invadía el edificio para terminar la limpieza. Andrew se volteó hacia mí. Su cara cubierta con un fino rocío carmesí. Su pecho jadeando. El monstruo todavía estaba ahí. Visible en sus ojos. Pero mientras se arrodillaba para cortar mis bridas, sus manos eran increíblemente gentiles. No dijo una palabra. Solo me jaló contra él. Enterrando su cara en mi cuello. Todo su cuerpo temblando con la réplica de casi perderme. Te tengo, susurró. Su voz quebrándose. Te tengo. Lo sostuve de vuelta. Mi corazón finalmente ralentizándose. El clan Becco había sido desmantelado de la noche a la mañana. Su influencia borrada de la ciudad como si nunca hubieran existido. Marcus se había ido. Enviado a un lugar donde nunca vería el sol o un escenario de nuevo. Pero las cicatrices físicas eran la parte fácil. El silencio del Penthouse, una vez frío e imponente, ahora se sentía pesado con el recuerdo de la violencia. Pasé la mayoría de mis días en el conservatorio bañado por el sol de la casa de Andrew, observando el río fluir. Mi debut había sido pospuesto. La agencia citando un hiato de salud. Pero la verdad era más simple. No podía soportar ser tocado por extraños. Cada vez que un estilista o un entrenador me alcanzaba, veía la sombra de Marcus. Andrew estuvo ahí a través de todo. No presionó. No exigió. Se convirtió en un ancla silenciosa y constante. Cambió sus reuniones de junta por mañanas pasadas sentado frente a mí, leyendo sus reportes en silencio solo para que no estuviera solo. Una tarde, mientras el cielo se volvía púrpura magullado, lo encontré en la cocina preparando cuidadosamente una bandeja de té. Sus movimientos eran vacilantes. Casi tímidos. No tienes que hacer eso, dije, apoyándome contra el marco de la puerta. Tienes personal por una razón, Andrew. Levantó la vista. Y por primera vez, vi la culpa que había estado cargando. Dejé que te llevaran, Sam. Prometí protección y fallé. Si tengo que pasar el resto de mi vida haciendo tu tesoro para verte sonreír de nuevo, es un pequeño precio a pagar. Caminé y tomé la bandeja de sus manos. Dejándola en el mostrador. Tomé sus manos en las mías. Las mismas manos que habían estado manchadas con sangre para salvarme. Estaban firmes ahora. Cálidas y familiares. No me fallaste, susurré. Me mostraste que valgo la pena luchar por mí. Y me mostraste que incluso en medio de una guerra, me elegiría sobre tu imperio. Recliné mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido firme y calmado de su corazón. Estoy listo para regresar, Andrew. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero mostrarles que no estoy roto. Quiero debutar. Quiero ser el bailarín en el que crees. Andrew se echó hacia atrás solo lo suficiente para mirar a mis ojos. ¿Estás seguro? No tienes que probarle nada al mundo, Sam. Ya eres todo para mí. Estoy seguro, dije. Una chispa de mi viejo fuego regresando. Pero quiero una cosa. Te quiero en la primera fila. No como el jefe del sindicato. Solo como Andrew. Sonrió. Una sonrisa real y suave que alcanzó sus ojos. No estaría en ningún otro lugar. La noche del Showcase llegó con un rugido. El gran teatro estaba lleno con gigantes de la industria. Fans. Y cámaras parpadeantes. Detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, el aire estaba eléctrico con el aroma de spray para cabello. Y energía nerviosa. Mi corazón latía. Pero por primera vez, no era de miedo. Era la emoción de la casa. Ajusté las mangas de mi traje. Un traje de plata líquida que se movía como seda contra mi piel. En mi solapa, había prendido el broche de lobo plateado. Ya no era un símbolo de un trato. O una advertencia a enemigos. Era una insignia de mi propia fuerza. 5 minutos, Sam, susurró el gerente de escenario. Tomé un respiro profundo. Y me acerqué a las salas. Miré hacia la oscuridad de la sección VIP. En el centro mismo, bañado en el suave resplandor de las luces del escenario, estaba sentado Andrew. No estaba rodeado por un muro de guardias esta noche. Estaba sentado solo. Sus ojos fijos en mí. No se veía como un magnate. O un monstruo. Se veía como un hombre que había encontrado su estrella del norte. La música comenzó. Una mezcla inquietante y poderosa de cuerdas orquestales. Y bajo electrónico pesado. Sombras y acero. Entré al escenario. Y el mundo se desvaneció. Mi cuerpo se movió con una gracia que nunca había conocido. Bailé la historia de nuestro viaje. La desesperación del salón.
la seguridad fría del penthouse y el fuego del rescate. Cada salto era una liberación del pasado. Cada aterrizaje era un reclamo sólido en el futuro. No era solo un Omega. Era un artista que había sobrevivido la oscuridad y aprendido a comandarla. Mientras la nota final se desvaneció en un silencio sin aliento, el teatro estalló. La ovación de pie fue un muro de sonido. Pero solo tenía ojos para una persona. Andrew estaba de pie. Sus manos aplaudiendo lentamente. Una mirada de orgullo puro y sin adulterar en su cara. Una hora después, lejos de las cámaras. Y los fans gritando. Estábamos parados en el jardín de la azotea del teatro. Las luces de neón de la ciudad se extendían abajo. Una ciudad de millones que ya no se sentía como una jaula. Andrew caminó detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura, y jalándome hacia atrás contra su pecho. Fuiste magnífico, Sam. El mundo te pertenece ahora. Recliné mi cabeza hacia atrás contra su hombro, sintiendo el calor familiar de él. El mundo puede quedarse con el bailarín, pero pertenezco al hombre que estuvo junto a mí en las sombras. Andrew me volteó en sus brazos. Su expresión seria pero llena de ternura desbordante. Alcanzó su bolsillo y sacó un pequeño anillo simple de oro. Sin esmeraldas. Sin símbolos de sindicato. Solo oro puro y pulido. El contrato se acabó, Sam, murmuró, deslizando el anillo en mi dedo. No más tratos. No más protección por obligación. Solo nosotros. Lo que venga después, la fama, la política, el peligro, lo enfrentamos como iguales. ¿Te quedarás a mi lado? Miré el anillo. Luego hacia el hombre que se había convertido en mi todo. Me di cuenta de que nuestro amor era exactamente como el título de nuestra historia. Fue construido en las sombras. Pero fue forjado en acero. Siempre, susurré. Se inclinó. Y mientras nos besábamos bajo el vasto cielo del alma, las sombras y el acero finalmente se sentían como hogar. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si sentiste cada momento de peligro, cada chispa de romance, cada triunfo contra las probabilidades, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Porque a veces, el amor más verdadero nace en los lugares más oscuros. Y a veces, la persona más peligrosa es exactamente quien necesitas para mantenerte seguro. Nos vemos en la siguiente.